Bien, vamos a continuar con el libro de Génesis. En el nombre del Señor Jesucristo, habíamos estado considerando hasta el capítulo 4. Génesis, capítulo 4, y habíamos visto hasta el versículo 18. Estamos considerando la genealogía de Caín. Y vamos a retomar nuestra porción. Y habíamos visto lo que había acontecido con este varón y lo que representaba. Y vamos a leer el versículo 18. Génesis capítulo 4 y el verso 18 dice: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flautas. Habíamos estado considerando ya acerca de esta genealogía que nos habla del hombre natural. Y habíamos visto algunos puntos muy interesantes y a la vez muy tristes de la experiencia de este hombre que tuvo su oportunidad. Tenía una oportunidad de volverse a Dios, pero él rechazó. Y habíamos leído en el versículo 15, en la lección anterior. Dice: y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Así fue el comienzo de esta verdadera tragedia para el hombre natural. Él dice, aquí esta porción tiene una señal para que no lo mate cualquiera que lo encontrara. Esto está hablando del viejo hombre y que no puede ser destruido por medios humanos. No estamos hablando en lo natural, de lo físico, sino el viejo hombre caído. Solamente la vida de Cristo puede tomar ese lugar. Y el verso 16, habíamos leído, dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. O sea, él ahora es una persona errante, un vagabundo. Y ahora vemos aquí el desarrollo de su progenie. Habíamos visto ya en el versículo 18, habíamos comenzado a ver el significado de estos nombres. Irad, su nombre significa asno salvaje. Y habíamos visto ya el cuadro del Señor Jesús cabalgando sobre un asno, un tipo del viejo hombre. Y vemos aquí en esta genealogía, hay un punto muy interesante que vamos a confirmar en el capítulo 5. Vemos aquí estos nombres y lo que ellos representan. Una civilización que no tiene en cuenta a Dios. Ellos construyen y hacen muchas cosas. Son maestros de lo incorrecto. Y así es el hombre hasta el día de hoy. Vemos aquí en este versículo 18. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec.
Vemos los significados de estos nombres. Meujael, su nombre significa ora tú que Jehová oye. Ya habíamos dicho, Caín conoce a Dios. Él tiene un conocimiento, él habló personalmente y su genealogía tiene un conocimiento de Dios, pero no se sujeta a Dios. Así que aquí vemos cómo se va desarrollando esta genealogía. Vemos que hablan de Dios y menciona a Dios, pero en ningún momento se sujeta. Romanos capítulo 1, podemos leer Romanos en el capítulo 1 y el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En esta porción encontramos 3 veces, en el verso 24, en el verso 26 y en el verso 28, la expresión Dios los entregó. Dios los entregó. Dios se desentendió de esta genealogía, la genealogía del hombre natural. Bueno, vamos a volver a nuestra porción. Versículo 18. Habíamos visto Meujael y su significado. Ahora vemos que Meujael engendró a Metusael. Metusael, su nombre significa murieron inquiriendo o preguntando o buscando, y no tuvieron respuesta. Ese es el hombre natural.
Segunda de Timoteo. Así el hombre natural busca explicaciones a la vida y no las encuentra. Hay movimientos filosóficos y enseña cosas que el enemigo puso en sus cabezas, entra el razonamiento y también, más triste aún, muchos hijos de Dios vive inquiriendo y no tiene revelación porque no medita en la palabra de Dios, no entiende cuál es el propósito de Dios para con nosotros, por qué estamos aquí en esta tierra, cuál es el propósito de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Vemos aquí lo que la palabra de Dios dice, resisten. Ellos tienen muchas preguntas, pero no aceptan la verdad de Dios. Así es el hombre natural. Él cree que él sabe, pero vemos el resultado a la luz de la palabra de Dios. Bueno, volviendo a nuestro versículo 18, dice, y Metusael engendró a Lamec. Como dijimos, vemos aquí el desarrollo de esta familia. Vemos el progreso, así en lo natural y sobre todo cuando vemos en lo espiritual, vemos el avance. Pero aquí vamos a ver algo que nos va realmente a sorprender para mal, para mal. Vemos aquí esta familia se está agrandando, está pasando el tiempo. Y ahora aquí vemos otro integrante, Lamec. Y dice el verso 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra, Sila. Ada, su nombre significa ornamento o adorno. Y esto nos habla de la búsqueda de la felicidad en las cosas bellas o atractivas. Cuerpos, deporte, comidas, viajes, moda, placeres. Esa es una de las mujeres, Ada. Pero tiene 2, este es polígamo. La otra mujer se llama Sila. Voy a repetir de qué habla Ada, por si alguno no alcanzó a notar. Ada, su nombre significa ornamento o adorno. Y nos habla de la búsqueda de la felicidad en cosas bellas o atractivas. Cuerpos, deportes, comidas, viajes, modas, placeres. Y la segunda mujer se llama Sila. Su nombre significa sombra, tintineo o esconder. Sombra o tintineo o esconder. ¿Y de qué hablan estas cosas? Habla de lo pasajero y efímero del mundo. Intentó guardar una sombra, intentó guardar un tintineo, imposible. Y así de efímera es la vida del ser humano sin Dios, vacía, hueca. Habla de lo pasajero de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo. A veces nosotros tenemos el concepto de que hay cosas buenas en el mundo. Cuando vimos acerca del árbol del bien y del mal, nosotros rápidamente, si hemos aprendido algo acerca de la Escritura, enseguida asociamos y distinguimos lo malo. Pero a veces nos cuesta aceptar que aún lo bueno del mundo está bajo juicio. Lo malo enseguida interpretamos, sí, yo sé esto. Pero ¿y qué pasa con lo bueno? Es del mundo también. Y dice aquí la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí lo vemos a Lamec, su nombre significa feliz sin Dios. Feliz sin Dios. Y vamos a ver un poco más acerca de esta familia. Como dije, va pasando el tiempo. Ellos van creciendo en número. Pero también vamos a ir viendo que va creciendo en impiedad. Y así es el hombre natural. Avanzó la ciencia, avanzó un montón de cosas. ¿Y cómo es el hombre? Cada vez más impío. Cada vez más impío. Vamos a ver aquí en este capítulo 4 y el verso 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tienda y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Muy interesante esta familia, se va desarrollando. Y dice el verso 23, se ve que Lamec tenía una actitud de poeta, por ahí fue el primer poeta. Pero mire lo que va a decir aquí. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Así que vemos aquí la impiedad expresada al máximo. Y así es el hombre natural. Tiene un montón de cosas aparentemente muy buenas, pero ¿de qué le sirve sin Dios? Cada vez es peor. El enemigo toma su mente y su corazón. Vamos a ver, vamos a anotar los significados de los nombres de los hijos de Ada. En el versículo 20, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tienda y crían ganado. Su nombre significa arroyo nómade. Arroyo nómade. Y habla de la inquietud del hombre natural. No puede estar quieto, todo el tiempo se está moviendo, para aquí y para allá. Eso está en nuestra vieja creación. Por eso la importancia en cuanto a lo espiritual de estar establecidos en Cristo y también establecidos congregacionalmente, porque estamos esperando la venida del Señor.
Y no existe tal preparación si no estamos congregados. ¿Dónde vamos a esperar al Señor si no es en una congregación? Yo a veces escucho, dice, yo amo al Señor, pero no me congrego. Qué cosa rara. Porque Pablo, escribiendo a los hebreos, le dijo, no dejando de congregarse. Así que aquí vemos uno de los hijos de Ada, Jabal, arroyo nómade. Volviendo al versículo 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y música. Su nombre significa él será llevado. Y nos habla de la disposición del hombre natural para ser llevado por la corriente del mundo. Toca música y el alma está muy contenta. Usted habrá visto el efecto de la música. Nos pone románticos, nos pone violentos según la música que uno escucha. Bueno, el ser humano aprendió desde el principio. Aún los entretenimientos. Muchas veces seguramente habrá escuchado, ¿qué sería del arte sin la música? Una película sin música. Bueno, la música llega al alma, pero no puede hacer nada por el espíritu. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder. Gálatas capítulo 1 y el verso 4. Gálatas 1 y el verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios nos sacó. Hay muchas formas de entretenimiento. De hecho, este mundo paga fortuna por los entretenimientos. Paga los mejores sueldos a los artistas, a los futbolistas. Y lastimosamente, muchas veces el entretenimiento está dentro de las iglesias también. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Que Dios dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esto está hablando del mundo religioso. Y eso solamente la gracia de Dios puede hacer con nosotros. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, volvemos a nuestra porción. Génesis capítulo 4 y el verso 22. Le vemos ahora a Sila. Habíamos dicho, su nombre significa sombra o tintineo, habla de lo efímero y pasajero. Ella también da a luz un hijo, Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Su nombre, Tubal Caín, significa progenie de Caín. Nos habla del que sigue la línea, progenie de Caín. Y también tiene una hermana, su nombre es Naamá, significa agrado. Habla del agrado o satisfacción a la vista. Y nos hace recordar lo que leímos en el capítulo 3, verso 6. Eva fijó su vista en algo agradable. Y así nuestra naturaleza
siempre busca lo agradable, en muchas formas, pero somos enseñados por la palabra de Dios a ver lo que no ve el ojo natural. Yo así siempre enseño a los jóvenes. Cuando uno es joven se enamora de los envases, pero después el tiempo saca a luz la realidad. Así que tenemos que aprender a ver con el ojo de fe. Eva miró con la mirada del enemigo. Y así también nosotros muchas veces es nuestro fracaso. Tenemos que ver, apreciar y oír como lo hace nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nosotros también debemos anhelar, ver, apreciar y oír como lo hace nuestro Dios. Habíamos leído, simplemente doy la referencia, 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, Pablo manifiesta su temor por el engaño de Satanás. Habíamos visto ya el enemigo pone en duda la palabra de Dios. Y él utiliza a los impíos, utiliza a los creyentes también para poner en duda la palabra de Dios. Vamos a volver a nuestra porción. Caín, que es tipo de la vieja creación, nunca mejoró ni va a mejorar. Así que si alguien tenía esperanza, lo lamento. No va a mejorar, nunca. Bueno, aquí vemos escondido en esta porción que hemos leído cuál va a ser el final de esta organización mundial. Eclesiastés, libro de Eclesiastés, el capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11 y el verso 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Hablando de las cosas naturales. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Capítulo 12 y el versículo 10 de Eclesiastés. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17. Cuando leemos Eclesiastés, sabemos que nos habla de la mirada del hombre natural. Cuando a veces hablamos de estudiar la palabra, siempre hay uno que nos hace mención de esta porción. El mucho estudio fatiga la carne. Sí, de las cosas naturales, no de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos vivifica, nos da la fuerza que necesitamos. Pero si estuviéramos leyendo un libro de filosofía, sí, le creo. Eso es un gran cansancio. Lucas capítulo 17 y el verso 26. Lucas 17 y el verso 26. Como fue en los días de Noé,
así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así como fue al principio, también así es el ser humano hasta el día de hoy, rechazador de la luz. Pero gracias al Señor que hay una vía de escape, y esa vía está en el Evangelio, por medio de la obra del Señor Jesucristo. Bueno, volvemos a nuestra porción. Habíamos visto Tubal Caín. Él fabrica armas y cada vez va desarrollando más su intelecto, pero natural. Y vemos su terrible final. Pero gracias a Dios, como vimos al principio de este libro, Dios tiene un propósito y Él no va a perder. Él no va a perder. Por más que veamos todo oscuro, o como fue en el principio, la más tremenda oscuridad. A veces nos cuesta imaginar por un momento una oscuridad total, pero aún ahí el Espíritu Santo se estaba moviendo. Y ahora vemos aquí este cuadro dantesco, triste, el ser humano apartado totalmente de Dios. Pero ¿cómo sigue esta porción? Verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enox. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Gracias al Señor, parece una bocanada de aire en tanta oscuridad. Vemos cómo el propósito de Dios se cumple, se renueva ante un aparente fracaso. Dios no va a fracasar. Gracias al Señor, porque Él es fiel. Mire, si dependiera de nuestra fidelidad, estaríamos en problemas. Pero como Él es fiel, entonces hay una bocanada de aire. Y así también en nuestra vida, cuando hay los aparentes fracasos, desilusiones, bueno, Dios aún está en control. Gracias a nuestro Dios. Set dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Su nombre significa sustitución. Sustitución. Vemos un nuevo principio. Un nuevo principio. Habíamos dicho, nos habla del Señor Jesucristo resucitado. Set, Él tiene ahora un hijo también. A Set le nació un hijo y llamó su nombre Enox. Su nombre significa débil, flaqueza o frágil. Vemos que comienza una línea diferente. El ser humano sin Dios cada vez más violento y más perverso. Y ahora vemos aquí otra genealogía. Qué hermoso cuadro, un nuevo principio. ¿Y cómo comienza? Justamente hoy veíamos en el culto la forma en que nos relacionamos con Dios, la forma en que nos relacionamos. Y vimos varios consejos de la palabra y cómo Dios ama la sinceridad.
¿Y cómo fue en aquel entonces? Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No conocían mucho acerca de la forma, pero ellos tenían un corazón inclinado hacia Dios. Ellos comienzan a invocar. Esta palabra invocar es muy interesante. Si uno de sus significados es llamarle en alta voz. Otro dice llamarle gritando. ¿Cómo habrá sido ese culto ahí? ¿Y qué cree que habrá hecho Dios si lo llamaron? Él fue a ese lugar. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo recibió cartas para buscar a los que invocaban el nombre de Cristo? Seguramente le habrá sido muy fácil encontrarle, si los hermanos alzaban su voz para glorificar a Dios. Así comenzaron en el principio. Vemos esta nueva línea. Filipenses capítulo 3. Filipenses el capítulo 3 y el verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Así escribió el apóstol Pablo. Los que en espíritu servimos a Dios. Un nuevo comienzo. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1 y el verso 24. Primera de Corintios 1, verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, piense en la fragilidad de esa familia. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mirando con el ojo natural, seguramente la familia de Caín viviría ahí cerca, vería su instrumento, sus armas, y ¿qué hay acá? Unos frágiles adoradores. ¿A qué se dedica? Y nosotros lo llamamos a Dios. Ahí vemos el poder de la nueva creación. Aparentemente hay una debilidad, aparente, pero el ojo de fe ve a Cristo en su manifestación. Salmo 90 y el versículo 12. La genealogía de Caín nunca hizo esta declaración. Ellos tuvieron su oportunidad, igual que hasta el día de hoy. Pero vemos esta hermosa porción. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No importa tanto lo que hago, sino lo que soy. Ya que estamos en el libro de los Salmos, Salmo número 37. Salmo 37 y el verso 18. Conoce Jehová los días de
los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Conoce Dios la vida de fe. Aquí esta perfección habla de la perfección de Cristo. Dios conoce, Él tiene cuidado. Cuando leímos acerca de Canaán, dice la palabra de Dios, tierra donde los ojos de Jehová están todo el año mirando ahí. Eso nos habla de Cristo. Así es el cuidado amoroso de nuestro Dios. Salmo capítulo 39 y el verso 4. Salmo de David. ¿Qué cosa llevamos en cuenta los hijos de Dios? La brevedad de nuestra vida aquí. Nos estamos preparando para la eternidad sin fin. Nos preparamos. Y un día vamos a despertar allí en su presencia. Y dice, hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Así es el hombre natural. Por eso nosotros, por la palabra de Dios, aprendemos que tenemos un depósito en la eternidad. Ahí sí está bien seguro nuestro depósito. Hebreos capítulo 11 y el verso 36. Dice aquí en la galería de los hombres y mujeres de fe. Muchas veces existe el falso concepto de que a los de fe nos va a ir todo bien, según el punto de vista natural. Tristemente, eso muchas veces escuchamos aún dentro del mensaje de gracia. Todo le va a ir bien, dice. Sí, pregúntenle al apóstol Pablo, qué bien que le fue. 3 naufragios, azotado, preso, pasó hambre. Bueno, ¿qué dice aquí? Hebreos capítulo 11 y el verso 36, otros, está hablando de fe, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, volvemos a nuestra porción, ya la hora se nos fue, pero podemos leer algo del capítulo 5, Génesis capítulo 5. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí en este capítulo 5 vemos la descendencia de Adán o la genealogía de Adán. Hay una particularidad
que diferencia este capítulo 5 del capítulo anterior. Vemos la fecha de la muerte. En el capítulo anterior no encontramos en qué momento murieron. Es como que Dios se desentendió del viejo hombre. Seguramente se murió, pero no está registrado. No sabemos si hubo algún historiador que anotó. Pero aquí en este capítulo 5 vemos un nuevo comienzo y una nueva etapa. Y bueno, hasta aquí no vamos a ver, ya la hora se nos fue. Así que con la ayuda del Señor vamos a continuar en la próxima lección. Que el Señor les bendiga ricamente.